Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Juan Rodríguez III y te doy la bienvenida a otro episodio más para estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. En esta hora vamos a basarnos en el maravilloso libro de Efesios. Vamos a aprender cosas interesantes para nuestra vida espiritual y para poder ser mejores cristianos. Vamos a iniciar ahí en el capítulo 1, versículo 1 de Efesios, y dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Empezando con estos dos versículos, vemos cómo es el apóstol Pablo quien es el autor de este libro o de esta carta. Recordemos que estamos leyendo cartas dirigidas a congregaciones específicas, en este caso a la iglesia en Éfeso. Sin embargo, por supuesto, toda escritura es inspirada por nuestro Dios y nosotros aprendemos de las cosas que el apóstol Pablo le escribió a nuestros hermanos en esa ciudad. Iniciando con estos dos versículos, el apóstol Pablo, me encanta cómo el apóstol Pablo les dice a los hermanos en Éfeso que son santos. Les dice ahí, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra santo? Quizás lo primero que piensas o se viene a la mente es una persona que no comete pecado. Sin embargo, de acuerdo a la definición y a lo que encontramos en la palabra de nuestro Dios de ser santos, es alguien que es apartado para un propósito específico. Ahora, en el contexto religioso, el propósito específico en el cual Dios nos apartó a nosotros es para servirle, para hacer buenas obras, para poder ser esa luz del mundo, sal de la tierra. Entonces, todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, todos aquellos que nos hemos bautizado para perdón de pecados, nosotros somos santos en ese sentido. Hemos sido apartados para un propósito específico, adorar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, en espíritu y en verdad, hacer buenas obras para poder anunciar a nuestro Dios y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Dice en el versículo 2, me encanta cómo el apóstol Pablo les habla, les escribe a los hermanos en Éfeso y dice, gracia y paz a ustedes, a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia, como sabemos, es un favor inmerecido. Sabemos que todos y cada uno de nosotros hemos recibido esa gracia de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Hemos recibido misericordia a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y por ende, porque hemos recibido misericordia, porque hemos recibido gracia de parte de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, nosotros entonces tenemos paz para con Dios. Y esto más adelante el apóstol Pablo lo va abordar, va a hablar un poco más. Sin embargo, me encanta cómo el apóstol Pablo
iniciando la carta, les dice estas palabras: gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Versículo 3 en adelante. Sigue diciendo el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Me encanta cómo el apóstol Pablo aquí inicia diciéndoles a los hermanos en Éfeso todas las bendiciones espirituales que va a desglosar a continuación. Les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tenemos nosotros como cristianos bendiciones especiales. Ahora, toda la creación ha sido bendecida por Dios. Y esto es algo muy interesante porque no toda la creación es hijo de Dios o hija de Dios, sino que únicamente aquellos que hemos creído en Cristo como el Hijo de Dios y nos hemos bautizado para perdón de pecados siguiendo el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dejó antes de partir al cielo. Entonces, el apóstol Pablo a continuación va a enumerar algunas de las muchas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Versículo 4 en adelante dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, y aquí viene otra vez la palabra, santos y sin mancha delante de Él. Vemos aquí cómo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nos escogió, dice la palabra de nuestro Dios, en Él antes de la fundación del mundo. Y esto es muy importante. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, Dios Padre, nos escogió a todos nosotros y dice aquí en Él, o sea, en Cristo Jesús. En el versículo 3, en la parte final, terminó diciendo esto. Lo voy a leer otra vez el 3 y 4 juntos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, fuimos escogidos en Cristo, en otras palabras, antes de la fundación del mundo. Y es aquí en donde más adelante va a hablar el apóstol Pablo acerca de la predestinación. Creo yo que es una doctrina que todos y cada uno de nosotros hemos escuchado en alguna ocasión. Pero aquí está dejando en claro, inclusive desde el inicio, que hemos sido escogidos desde el principio, desde antes de la fundación del mundo inclusive, pero en Él, en Cristo Jesús. En otras palabras, todos aquellos que crean en Cristo, todos aquellos que se entreguen a Jesucristo, que sigan lo que Él nos mandó, que es creer en Cristo como el Hijo de Dios, bautizarnos para perdón de pecados, entonces hemos sido elegidos, escogidos o, en otras palabras, predestinados para ser adoptados hijos de nuestro Dios. Esto es muy importante notar, porque la doctrina de la predestinación dice que tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para obtener la salvación. Y fíjate, no dije para merecer la salvación, porque nadie de nosotros merecemos la salvación. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que sí debemos, no solamente que podemos, sino debemos de hacer algo para obtener la salvación. Y esto es creer en Cristo como el Hijo de Dios, bautizarnos para perdón de pecados. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Dice ahí en el versículo, voy a leer del 4 y 5 para leer el contexto. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos
santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál es el propósito de que nuestro Dios nos haya escogido en Cristo Jesús? Para que fuésemos santos, una vida santa, una vida apartada del mal. Es muy diferente vivir en pecado y pecar, ¿verdad? Es muy diferente. Una vida en pecado es una vida en donde hay oscuridad, en donde no hay dirección, en donde hay caos, desorden y todo lo negativo, todo lo malo. Y una vida santa es una vida que está tratando cada día de transformarse, de mejorar, de trabajar en uno mismo, de hacer los mandamientos de nuestro Dios. Es una vida muy diferente a aquella que está desbocada completamente hacia el mal. Decía mi abuelita, dando rienda suelta a la hilacha. Es una expresión, ¿verdad? Que mi abuelita me decía a mí, ¿verdad? Que no, me decía el consejo ella, no vivas como los del mundo, como la sociedad actual, en donde son llevados por cualquier viento de doctrina, de ideología, de pensamiento, sin base en Dios, sin moral completamente. Dice, no. Entonces hay una diferencia entre vivir en santidad y sin mancha delante de Él, delante de nuestro Dios, a través de Jesucristo, y una vida completamente entregada al mal. Y de eso está hablando el apóstol Pablo. Nosotros fuimos escogidos por nuestro Dios, por nuestro Padre Celestial, a través de Jesucristo, cuando creemos en Él, cuando somos bautizados para perdón de pecados, según encontramos en la palabra de nuestro Dios, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Cuando hacemos todo nuestro esfuerzo, querido oyente, cuando tratamos de hacer la voluntad de nuestro Dios, no solamente le vamos a traer honra y gloria a nuestro Dios, sino que vamos a proclamar el Evangelio a través de nuestra vida. Hay un canto, ¿verdad?, que tenemos en nuestros himnarios, una alabanza antigua que dice que mi vida entera esté. Esta alabanza nos habla, este autor de este canto dice que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Esa es la clave. Una vida consagrada es una vida santa, dedicada, apartada para el servicio de nuestro Dios. Esa es la definición de la santidad. No es que no vamos a fallar, no es que no vamos a cometer pecado, mientras estemos en este cuerpo, en esta tierra, en este mundo, en la sociedad en donde vivimos, vamos a cometer errores, vamos a caer y vamos a pecar. Sin embargo, nuestra vida está consagrada a nuestro Dios. Ese es el propósito por el cual hemos sido elegidos, dice la palabra de Dios, en Cristo, para ser santos y sin mancha delante de nuestro Dios. Bueno, sigue diciendo el cantautor o el autor de esta alabanza, que mi vida entera esté. Vuelvo a repetir, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Ese es nuestro propósito. Ese es lo que debemos de todos los días que abramos nuestros ojos. Primero, darle gracias a nuestro Dios por otro día más de vida en esta tierra, pero decir, Señor, úsame, guíame, Señor, protégeme. Señor, quiero entregar toda mi vida a ti. Y luego el cantautor sigue diciendo, no lo voy a leer todo, pero dice que mis pies, que mis labios, que mi tiempo, y luego al final dice, toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma sí mi corazón, y tu trono en él tendrás. Así es, nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro Señor y Salvador. No solamente es el Salvador de nuestras almas, pero también es nuestro Señor. Y como Señor, Él es nuestro Rey soberano,
nos dice lo que debemos de hacer y nosotros nos sujetamos, nos sometemos a su voluntad. Y como mencionaba, lo hacemos para darle honra y gloria a nuestro Dios, como agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros al enviar a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario para redimirnos, para limpiarnos de toda maldad y pecado. Pero también hacemos la voluntad de nuestro Dios para poder nosotros vivir una vida plena sobre esta tierra. A veces fallamos en notar esto. A veces no entendemos que todos los mandamientos de nuestro Dios son para nuestro propio bien. Y déjame decirte algo, hasta que no entendamos esto, que todo lo que nos dice nuestro Dios es para nuestro bien, hasta que no podamos comprender en su totalidad lo que Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, yo he venido a traerles vida y que la tengan en abundancia. Hasta que no entendamos esto, siempre vamos a hacer los mandamientos de Dios y van a ser como una carga. ¿Sí me explico? Es por eso que nosotros podemos ver, notar, y estoy seguro que conocemos a hermanos de la iglesia, hermanas de la iglesia, en donde viven de una vida feliz, de una manera alegre, contenta, positiva. No les pesas a los mandamientos de nuestro Dios, sino que tienen una vida súper gozosa. Y por el otro lado, también conocemos, desgraciadamente, a personas, hermanos, que sí hacen la voluntad de Dios, se esfuerzan lo más que pueden, pero la manera en la que se expresan es, caray, los mandamientos de Dios son pesados, pero hay que echarle ganas. La vida cristiana es dura, pero hay que seguir adelante. Sin embargo, Jesucristo dijo, mi yugo, mi carga, es fácil de llevar. Entonces, o es fácil o no es fácil, o es sencillo o no es sencillo. La cosa es desde el punto de vista en donde lo vea uno. Como vuelvo a repetir, cuando nosotros entendemos que todos los mandamientos de Dios son para nuestro propio bien, no vamos a necesitar que nadie nos esté diciendo qué hacer y qué no hacer de la voluntad de Dios. Con gusto vamos a querer hacer la voluntad de Dios porque vamos a estar tan agradecidos que Dios no solamente envió a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario para librarnos del pecado, para lavarnos de nuestra maldad, para darnos vida eterna, pero también que nos ha dejado su libro, la Biblia, este libro maravilloso en el cual podemos estudiar su palabra, meditar en su palabra y hacer mejores decisiones en nuestra vida, crecer y madurar como cristianos. Bueno, yo creo que ya es mucha explicación y apenas vamos en el versículo 4, pero vamos a continuar en el versículo 5 después de que nos dice el propósito, el apóstol Pablo nos dice el propósito por el cual Dios Padre nos escogió a través de Jesucristo, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, que ya lo explicamos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, y aquí viene la clave, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vemos aquí cómo la palabra de Dios es la que se explica a sí misma. Se ha hecho una doctrina muy grande en el mundo del sectarismo y en el mundo del denominacionalismo, en las denominaciones, en las sectas, del cual es la predestinación. Y como ya lo mencioné antes, así en pocas palabras, la predestinación, esta doctrina, es de que tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para que Dios nos escoja y seamos salvos. Así que no importa que te portes bien o te portes mal, si Dios no te escogió, no tenemos esperanza. Imagínense vivir una vida así en este mundo. Qué triste, ¿no? Sin embargo, las personas no entienden que a lo que se refiere la palabra de Dios,
A lo que se refería el apóstol Pablo es de que hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos, pero ¿qué dice ahí después? Por medio de Jesucristo. Y en el versículo 4, ya lo leíamos, según nos escogió en Él. O sea, la salvación es para todos. Claro que sí, pero para todos los que crean en Cristo Jesús como el Hijo de Dios. No sé si me explico. Porque también hay el otro pensamiento. Existe el otro pensamiento en el cual dice, pero si Dios es amor, Él no nos va a mandar al infierno. No importa cómo vivamos, en quién creamos, en quién no creamos, si aceptamos a su Hijo como el Hijo de Dios, si lo aceptamos y hacemos su voluntad, o no la hacemos, no importa. Él es amor y Él no nos va a mandar al infierno. Sin embargo, la palabra es muy clara. La salvación es para todos. Hemos sido predestinados todos. Hemos sido escogidos todos los que crean en Cristo como el Hijo de Dios. Otra vez, versículo 4, la primera parte, según nos escogió en Él. Dios Padre nos escogió en Jesucristo, ¿verdad? Y luego el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En la palabra de Dios encontramos dos tipos de promesas. Hay promesas condicionales y hay promesas incondicionales. Y voy a poner un ejemplo de cada una. El ejemplo de una promesa incondicional. Incondicional quiere decir que no importa que hagamos o dejemos de hacer, Dios lo va a hacer o lo va a cumplir. Por ejemplo, Dios ha prometido que va a enviar a su Hijo Jesucristo por segunda vez a esta tierra. Es una promesa incondicional. No hay condiciones. No importa si aceptamos a Cristo o no, Cristo va a venir por segunda vez. Pero un ejemplo de una promesa condicional, como su mismo nombre lo indica, es de que hay condiciones para que esa promesa se cumpla. En este caso de lo que estamos hablando es tener la salvación, ser hijos o hijas de nuestro Dios. Es por medio de Jesucristo. Nos escogió en Jesucristo, en Él. O sea, la salvación es para todos, sí, para todo aquel que crea en Cristo como el Hijo de Dios, que llegue a ser bautizado para perdón de pecados. Entonces vemos que la condición para obtener la salvación, para ser hijos suyos, para ser predestinados, escogidos, redimidos, etcétera, etcétera, cualquier palabra que queramos utilizar en ese sentido, es y se cumple esa promesa en Cristo Jesús. Entonces, esto es muy importante aclararlo, porque es por eso que nosotros como cristianos debemos de proclamar las buenas nuevas de salvación a todas las personas, porque es necesario, es menester que creamos en Cristo como el Hijo de Dios, que nos bauticemos para perdón de pecados, como dice su palabra en Marcos 16, 15 al 16. Jesucristo mismo dijo esto, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Antes de ascender al cielo, Jesucristo mismo mandó esto. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Jesucristo dijo, vayan o id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál es la promesa condicional aquí? ¿Qué nos ha prometido nuestro Señor Jesucristo? La salvación. Pero dice, el que creyere y fuere bautizado. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo muy claro. El que creyere, ¿qué cosa? Dice el Evangelio. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué es el Evangelio? El Evangelio simplemente es creer que Jesucristo
vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, y en este momento Él está sentado a la derecha, a la diestra de nuestro Padre Celestial. Ese es el Evangelio. Entonces, cualquier persona que crea en Cristo como el Hijo de Dios, en su obra redentora que acabo de explicar, y se bautice, dice, será salvo. Entonces, es muy importante que nosotros como cristianos podamos esparcir, sembrar, compartir con todos aquellos que conozcamos, ya sea en persona, por radio, por televisión o como lo estamos haciendo en este momento, por las redes sociales. Yo te pido a ti, estimado oyente, que puedas compartir este evangelio. No te tardas ni un segundo en compartir, hacer share, ¿verdad? Compartir este audio en el cual más personas puedan escuchar el mensaje de salvación, porque para todos es la promesa de salvación. Ya no importa en dónde hayamos nacido, no importa nuestro trasfondo cultural. La palabra de nuestro Dios nos dice ahí en Romanos capítulo 1, versículo 16 en adelante, el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Y qué dice después? A todo aquel que cree. La salvación es a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, o sea, a los gentiles. ¿Qué es un gentil? Todo aquel que no sea un judío. Así que todos nosotros somos gentiles y la salvación ha llegado a nuestras vidas a través de Jesucristo. Versículo 17 de Romanos capítulo 1, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Entonces, mis amados hermanos, hay una promesa maravillosa, pero a la misma vez muy terrible. Maravillosa para todos aquellos que crean en el Evangelio, pero triste para todos aquellos que rechacen aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Juan capítulo 3, versículo 36, hablando Juan el Bautista aquí, ¿verdad? No está hablando el apóstol Juan, es Juan el Bautista que dice estas palabras en Juan capítulo 3, versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios guarde la hora que no creamos en Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Y eso es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo cuando menciona allí en Efesios capítulo 1, versículo 5, que nuestro Padre Celestial en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y aquí el apóstol Pablo da una introducción de lo que va a hablar a continuación, porque todos y cada uno de nosotros como gentiles no pertenecíamos al pueblo de Israel, no éramos del pueblo de Israel, del pueblo judío, pero hemos sido adoptados al pueblo de Dios en Jesucristo, por medio de Jesucristo. Y luego nos dice el propósito, el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¡Qué bendición! Todo lo que nuestro Dios hace es para alabanza, para gloria, para honra de nuestro Padre Celestial. Nuestro Dios, al adoptarnos a través de su Hijo Jesucristo, esto es una alabanza de la gloria de su gracia. O sea, se manifiesta aún más la gracia de Dios, más la misericordia de Dios, porque no es solamente a un solo pueblo en la tierra, el judío o el de Israel,
sino es para todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas, y por ende la gracia de Dios, la gloria de Dios es aún más. Gloria a Dios por ello. Es por eso que todos los días, mi querido hermano, mi querida hermana, cuando te levantes, tienes que darle gracias a Dios por la salvación que tenemos en Cristo Jesús, en donde Él se ha compadecido por nosotros en enviar a su único Hijo para que podamos nosotros también ser parte del pueblo de Dios. Es por eso que yo no entiendo, no comprendo cómo las personas no están ávidas a ser parte del pueblo de Dios. Todo lo que tenemos que hacer es creer en Cristo como el Hijo de Dios, confesarlo. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y bautizarnos para perdón de pecados. Es por eso que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, ahí en Hechos, cómo cuando los pueblos, las naciones, las lenguas de todo el mundo se dieron cuenta de que ahora también para ellos era la salvación, encontramos las conversiones de más de 3,000 personas, más de 5,000 personas. Eran conversiones masivas porque apreciaban la salvación que había llegado a sus vidas. Así que, estimado oyente, si tú estás escuchando este podcast y todavía no te has bautizado para perdón de pecados, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para aceptar a Cristo en tu corazón, para confesarlo con tu boca y decir, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios, y ser bautizado para perdón de pecados? O quizás, estimado oyente, tú estás escuchando este audio y por alguna u otra razón te has alejado de caminar con Cristo. ¿Por qué no regresar a hacer los mandamientos de Dios? ¿Por qué no comprender de una vez y por todas que todos los mandamientos de Dios son para nuestro propio bien, para que hagamos mejores decisiones en nuestra vida, para que en realidad disfrutemos nuestra vida? Allá en el mundo dice que disfrutar son los vicios. El mundo dice que disfrutar es hacer lo que la carne pide. Sin embargo, esto no es disfrutar realmente la vida. Te va a traer muchas consecuencias malas. ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no vuelves al buen camino y entregas ahora de verdad completamente tu vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Déjale el volante al buen pastor de nuestras vidas, a Jesucristo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hasta aquí vamos a dejar este estudio. Gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Juan Rodríguez III. Te deseo lo mejor. Te deseo bendiciones en Cristo Jesús. Y también te animo a que puedas compartir este link. Dios te bendiga y hasta la próxima. Sí.